el arte también es un lenguaje, inclusive muy ligado a las emociones. Mucha gente lo considera pues una expresión muy directa, no solamente del pensamiento humano, sino de las emociones humanas. Especialmente se habla de esa posibilidad de que las emociones se puedan transmitir a través de los colores, que se puedan convertir efectivamente en un mecanismo de expresión que no solamente le permite a quien ejerce el arte, no solamente al artista le permite construir su propio discurso, sino que también permite ser la voz de muchas otras personas que se identifican con esa creación artística. Por lo tanto, hay esa, esa valoración tan alta y tan importante del arte, y que cada día está teniendo inclusive mucha más conexión con el mundo de las ciencias, con el mundo de la investigación neurológica, con la psicología y con la medicina inclusive. Por lo tanto, en ese sentido, pues, más allá de esa consideración técnica que le puedan dar al arte, hay esa consideración desde el punto de vista de las emociones. Y la expresión de las artes plásticas tiene que ver con la maleabilidad, es decir, con la flexibilidad que el arte tiene. En este caso, sobre todo cuando se expresa a través de la escultura o cuando se expresa a través del dibujo o la pintura, porque obviamente esa flexibilidad que tiene en ese caso estas técnicas permiten que podamos hablar de plasticidad, de flexibilidad, de maleabilidad. Y si a eso obviamente lo conectamos con todo lo que sabemos hoy en día sobre el cerebro y sobre el funcionamiento neurológico, entendemos que una de las características fundamentales del cerebro es justamente esa plasticidad. Entonces, un concepto que está muy de moda tiene que ver con la neuroplasticidad, que se desarrolla y se puede convertir en una gran habilidad a través de la práctica de las artes, especialmente de las artes plásticas. Bueno, la innovación siempre va a ser una arena movediza, realmente, porque muchos descubrimientos, muchas ideas desde un principio tienen todo el potencial para desarrollarse de manera innovadora. Por lo tanto, en la medida en que se le va descubriendo, digamos, todo el potencial a una idea o a un descubrimiento, en esa misma medida podríamos seguir diciendo que es innovadora. Hoy en día se considera que la innovación está muy ligada a la manera en que se conecta esa idea o ese descubrimiento o ese artefacto con la tecnología digital. Pero en el caso del arte especialmente, la innovación tiene que ver cuando surge ese artista que plantea un tema o plantea una técnica que rompe con lo que anteriormente se había hecho. Es lo que se conoce como las vanguardias. Ahora bien, esos artistas pueden surgir de cualquier parte, pueden surgir de un entorno rural, pueden surgir de un barrio, pueden surgir de la academia o de un nivel socioeconómico muy alto. Es decir, tiene más que ver con el propio artista, tiene más que ver con su curiosidad, con su capacidad de cuestionar el mundo que lo rodea y de tener diferentes perspectivas con respecto a ese mundo que lo rodea. Por supuesto, ese artista también está rodeado de personas o de adultos en este caso, porque muchos comienzan con estas iniciativas innovadoras o de curiosidad desde muy jóvenes. Y generalmente están rodeados de adultos que validan, que apoyan, que le dan fuerza, que le dan ánimo para que siga adelante con esa actitud innovadora o rompedora o de curiosidad. Por supuesto, eso entonces nos conduce hacia esos grandes pensadores o a esos grandes genios que por supuesto han cambiado la historia de la humanidad en distintos ámbitos, desde el arte, desde la literatura, desde la música, desde la ciencia, desde la ingeniería, es decir, toda área donde el ser humano se pueda manifestar, pues ha tenido representación de esos grandes innovadores. Si damos un vistazo rápido, especialmente en el campo de las artes plásticas, pudiéramos hablar de Kazimierz Malevich, que a principios del siglo XX
planteó, digamos, un pensamiento totalmente innovador cuando dijo que el color no necesitaba de las formas, es decir, el color no necesitaba de la figura para poder considerarse una expresión artística. El color en sí mismo podía representar mensajes, el color en sí mismo era un lenguaje, y que el color en sí mismo, utilizado de diferentes maneras, especialmente de forma abstracta, podía convertirse en una manifestación del alma humana, de la inteligencia humana, de las emociones del ser humano. Esto fue realmente totalmente transformador del mundo de las artes y del mundo del pensamiento, porque efectivamente le dio lugar a lo abstracto en un mundo que estaba muy marcado por lo figurativo. También pudiéramos hablar obviamente de Pablo Picasso como un gran genio que supo transformar la perspectiva, supo involucrar las ideas, inclusive las posturas desde el punto de vista político, desde el punto de vista de los derechos humanos, en lo que fueron las manifestaciones artísticas, en lo que fue la expresión pictórica, teniendo una obra iconográfica como es el Guernica, que marca efectivamente desde el punto de vista estético y desde el punto de vista de su manifestación como un llamado al respeto de la dignidad humana, cuando realiza esta obra con el mínimo de colores, pero con un dramatismo que hasta el día de hoy sigue siendo muy representativo de esa carga emocional que puede estar dentro de una obra de arte. Por otro lado, también pudiéramos hablar de Frank Stella, que por allá por los años 50 del siglo XX y durante todos los años 60 manifestó el hecho de que lo que hay es lo que vemos, es decir, que el arte también puede despojarse de emociones, de dramatismo, de narrativas artificiales, y que el artista simplemente lo que puede hacer es presentar la técnica, la obra, el color, la forma, y que eso no necesariamente tenía que implicar más allá de lo que se estaba viendo. Es decir, son puntos de vista que muchos pudieran decir que son radicales, pero que permiten que el pensamiento humano se nutra, que haya la contracorriente, que se pueda estimular esa posibilidad de la crítica destructiva, de la crítica constructiva, de la crítica instructiva, pero que definitivamente permite que se muevan los cimientos del pensamiento de la humanidad. Más recientemente pudiéramos hablar inclusive de artistas como el maestro Carlos Cruz Diez, que desde Venezuela, pero nutrido por su visión universal del arte óptico, permitió entender que muchos de los procesos que los artistas pueden plantearse desde el punto de vista técnico tienen efectivamente un impacto en el cerebro del ser humano a través de lo que puede percibir a través del ojo. Por lo tanto, muchísimos avances desde el punto de vista artístico, desde el punto de vista científico, desde el punto de vista médico, se pueden generar a partir de este planteamiento tan interesante del arte óptico, del movimiento a través de la utilización del color. Así que para mí son artistas que marcan un antes y un después en el mundo de las artes y del pensamiento humano, a través de esa curiosidad, a través de esa intención de hacer las cosas de una manera diferente y de plantear desde el arte la posibilidad de romper con lo que era el pensamiento tradicional del tiempo histórico en el que les ha tocado vivir.